van a seguir allí en sus Biblias. Libro de los Salmos, el capítulo 78. Dice aquí la palabra de Dios: pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a lo que te digo. Contaré una historia, hablaré de misterios de la antigüedad. Nosotros ya hemos escuchado esa historia y la conocemos muy bien, porque nuestros padres nos la contaron. No la esconderemos a nuestros descendientes, se la contaremos a las siguientes generaciones. Siempre alabaremos al Señor y hablaremos de sus grandes maravillas que ha hecho. El Señor le dio instrucciones a Jacob, Dios le dio su enseñanza al pueblo de Israel y le ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus descendientes. Así la conocerían las futuras generaciones, los hijos que habrían de nacer, y ellos a su vez se la enseñarían a sus hijos. Esas generaciones pondrán su confianza en Dios. Nunca olvidarán lo que Dios hizo y obedecerán sus mandamientos. No la rebelarán, dice, no se rebelarán contra Dios como lo hicieron sus antepasados, que no obedecieron a Dios, sino que fueron tercos y rebeldes. Den una alabanza a Dios. Siéntese, hermano, tenga la amabilidad. Gloria al Señor. Bueno, Dios siempre ha estado interesado en que las nuevas generaciones lo conozcan, en que las nuevas generaciones conozcan sus maravillas. Y tal es el interés de Dios, que Él deja siempre precedentes, pero cuando Él deja precedentes, lo deja con un objetivo. Es con el propósito que las nuevas generaciones tengan un motivo para que pregunten. Un motivo para que ellos pregunten. Es decir, que cuando los hijos, el precedente que deja Dios y los hijos pregunten, entonces los padres tendrían la oportunidad de contar la historia, de contar las maravillas de Dios. Y cuando yo hablo que Dios deja precedentes, lo digo porque cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y lo llevó a través del desierto y allá en el monte Sinaí, Él les dio mandamientos, estatutos, testimonios para que el pueblo lo cumpliera, pero también tenía un propósito. Si tú lees Deuteronomio 6:20, dice: mañana, cuando te pregunten tus hijos qué son estos mandamientos, qué son estos estatutos, estos testimonios y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, cuando le pregunten, entonces los papás tengan la oportunidad de contar lo que Dios hizo y lo que Dios había mandado. Cuando Dios en Egipto mandó a celebrar la Pascua, Él ordenó que ese rito debían practicarlo siempre. Así que cuando los padres sacrificaban aquel cordero, los hijos, los niños que se estaban levantando, miraban lo que estaba pasando, pero eso era con un propósito. Porque los hijos preguntarían: papá, ¿qué es este rito vuestro? Léalo, ahí está en la Biblia. Ellos preguntaban: papá, ¿qué es este rito vuestro? Entonces los papás tendrían la oportunidad de decir: es que en Dios un día nos sacó con mano poderosa de Egipto
Él derramó su poder sobre Egipto. Era con ese propósito. Cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta que cuando Dios abrió el Jordán, Él le dice: váyanse allá, bájense y saquen piedras y colóquenla acá, al otro lado, en Gilgal, amontónenlas allí. Y dice el propósito por qué. Dice: este es para que cuando los hijos pregunten: Padre, ¿qué significan estas piedras?, tú tengas la oportunidad de decirle: es que Dios Todopoderoso abrió el mar, el río Jordán lo abrió y nosotros pasamos en seco. Ese era el propósito. Cuando Dios le mandó a ellos, les dijo: bueno, ustedes tienen que celebrar siempre la fiesta de los tabernáculos. Las deben celebrar en el mes séptimo durante 7 días. Así que los judíos tenían que salir de sus casas, armar tiendas para vivir durante 7 días allí. Pero ¿con qué propósito? Dice: cuando tus hijos pregunten: ¿por qué, papá, tenemos que salir de la casa y habitar en esta tienda? Dice: ¿por qué? Allí tiene la oportunidad de decirle los papás a los hijos, enseñarles y decirles: es que un día nosotros estuvimos en el desierto, Dios nos llevó a través del desierto, pero Él nos sustentó con su mano poderosa, Él nos sustentó con su diestra. Gloria al nombre del Señor. Así que eso tenía un propósito. El salmo que acabo de leer, Salmo 78, relata, si usted lee todo el salmo, allí relata los hechos de Dios en la historia del pueblo de Israel. Y allí empieza diciendo: escucha mi enseñanza. Escucha. Es un imperativo, una invitación a los oidores a prestar atención a lo que se va a decir, a lo que se va a enseñar. Escucha mi enseñanza, y dice: y presta atención a lo que te digo. Presta atención. Esto significa dirigirse, extenderse, estar atento, estar muy atento a lo que se está diciendo. Es el momento en el cual el pensamiento se hace percepción. Y esto implica una disposición física y mental para prestar atención. Si no prestamos atención, es imposible que la información o la enseñanza que se está dando ingrese al cerebro, ingrese a la memoria. Y por lo tanto, ese hecho histórico que se quiere transmitir nunca se podrá recordar, porque no ingresó a la memoria. Y cuando presto atención, esta información se guarda en mi memoria. Y cuando quiero revivirla, me voy a ese momento de mi pasado. Me voy a ese momento de mi pasado. Y entonces, ese momento de mi pasado que está en mi memoria, simplemente lo reconozco como algo que hizo parte de mi existencia. Y eso que está en mi pasado lo traigo al presente. Eso se llama recordar. Eso se llama recordar. Y este pasaje hace énfasis en la gran necesidad de que cada generación enseñe a sus hijos lo que Dios ha hecho. Que lo repita. ¿Para qué? Para que lo guarden en su memoria y puedan reconocerlo.
Y esta era la responsabilidad que Dios había delegado a los papás, a los padres. Los padres debían enseñar a sus hijos los portentosos hechos de Dios, las experiencias que ellos habían vivido con Dios. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el fin? ¿Por qué debían hacerlo? Para que sus hijos primero confiaran en Dios, para que no olviden sus obras, segundo. Tercero, para que guarden sus mandamientos. Y cuarto, para que no cayeran en los mismos errores que cayeron sus padres. Y mire lo que dice aquí, en este capítulo. Versículo 11 dice: se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho, las que Él le mostró, los milagros que Dios hizo a la vista de sus antepasados, en la tierra de Zoán, en Egipto. Cuando Dios envió las plagas, se les olvidó, hermano. Cuando Dios les abrió el mar, cuando Dios le dio agua de la roca, cuando Dios hizo que brotara pan del cielo para que ellos comieran, cuando le abrió el río Jordán, cuando le dio codornices para que comieran, a ellos se les olvidó. Y ante tales hechos no dieron crédito a las maravillas de Dios. Pero sabe, vino una generación y vino la otra, y había que recordarles la historia. Había que recordarles la historia de sus antepasados. ¿Para qué? Para que no cometieran los mismos errores de ellos. Cuando contamos los hechos o las experiencias que nosotros hemos vivido en Dios, las nuevas generaciones no solo conocerán las maravillas hechas por Dios, sino que también ellos ganarán fe, ganarán confianza, tendrán la experiencia de vivir sus propias experiencias con Dios y la guardarán en su memoria. ¿Para qué? Para que no se le olvide y ellos tengan también que contar a las nuevas generaciones que vienen. Por eso los padres debían pasar estos hechos históricos de generación en generación. Mire lo que sigue diciendo, versículo 3. Nosotros ya hemos escuchado esa historia y la conocemos muy bien. ¿Y por qué? Dice, porque nuestros padres nos la contaron. Nosotros conocemos bien esa historia y la conocemos muy bien. ¿Y por qué? Porque nuestros padres nos la contaron. Parece ser que hay poder en la repetidera. Una generación contándole a la otra. ¿Cuántas veces se ha sentado usted con su hijo a contar la historia de la cruz? ¿Cuántas veces se ha sentado usted con su hijo a decir, a contar lo que Jesús tuvo que hacer para salvarnos? ¿Cuántas veces usted ha contado a sus hijos las experiencias que usted mismo ha vivido con él? ¿Cuántas veces? ¿Por qué no deja precedentes usted también? Yo a veces medio dejaba la puerta abierta, pero era que cuando mis hijos entraban a la habitación me vieran orando. Para que cuando ellos pregunten, hijo mío, pero papi, ¿por qué tú estás todo el tiempo? Yo te veo orando ahí. Para que cuando ellos pregunten, yo pueda decirle, es que yo tengo que doblegar mis rodillas al que todo lo puede, al que me ha salvado. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Que tú puedas contarle. Si Dios nunca te ha sanado a ti, ¿cómo puedes decirle tú a tu hijo que Dios sana?
Y sabe, a veces desconocemos la grandeza de Dios porque los padres no cuentan. Aquí están mis hijos en la convención, ya están grandes. Pero sabe, yo contaba a ellos la historia. Me sentaba en la cama. Es más, cuando ya le terminaba de contar, dice: papi, cuéntame otra, papi. Porque me gustaba contar. Y a veces desconocemos la grandeza de Dios porque los padres no cuentan. Sabe que yo fui criado en una familia muy pobre. Éramos 11 hermanos. Y bueno, yo con mucho esfuerzo logré estudiar. Y el único profesional en la casa fui yo. Así que todos en la familia miraban a Enrique Pájaro. Ese es el que nos va a sacar de la pobreza. Porque él va a ser profesional. Y confieso, mi mamá ya era cristiana. Y mi mamá y mi papá cuando oyeron que yo iba a salir al ministerio como pastor, dijeron: ay, Dios mío, se acabó la esperanza. Ay, Dios mío, Enrique va a salir. No, si lo pusieran en la iglesia central, pero lo van a mandar a una iglesia a empezar. Así que todo se derribó. Y ellos estaban tristes. Pero sabe, un día cuando estaba en una iglesia, en la primera iglesia, que era una iglesia de invasión donde empecé, allá llegó mi mamá a visitarme y me dijo: hijo, necesito hablar contigo. Yo dije: no, mi mamá. Me sentó y me dijo: hijo mío, cuando tú eras un niño, tú te enfermaste. En ese tiempo yo no era cristiana, pero tú te enfermaste. Fue tanto la gravedad tuya que ya no había esperanza para ti. Tu piel estaba pegada a tus huesos. Y una noche, cuando ya tú estabas allí en esa cama, en ese lecho, y te estabas muriendo, yo no pude hacer otra cosa, sino que yo me arrodillé y empecé a decirle a Dios: Dios mío, si tú salvas a mi hijo, yo te lo entrego. Y yo no era cristiana. Y mire, y ahora, en estos días, preocupada porque había salido al ministerio, yo estaba orando. Y Dios habló a mi oído y me dijo: Alina. Yo dije: ¿qué? Dijo mi mamá. ¿Te acuerdas cuando Enrique era un niño? ¿Te acuerdas cuando se estaba muriendo en esa cama? Mi mamá no se acordaba. ¿Te acuerdas cuando estaban en esa cama? Sí, Señor, me acuerdo. Tú me dijiste que si yo te lo salvaba, tú me lo entregabas. ¿Te acuerdas? Sí, Señor. Bueno, ahora yo te lo reclamo para que Él me sirva. Ahora te lo reclamo. Yo no sabía esa historia, pero esa historia me hizo a mí reafirmarme de que Dios me llamó. Dios me llamó a mí. Pero mi mamá no, yo no sabía eso. Yo no sabía. Pero Dios, mi mamá se levantó y me abrazó y me dijo: hijo mío, sirve al Señor con todas tus fuerzas. Aleluya. Siempre dice aquí: alabaremos y hablaremos de las grandes maravillas que ha hecho. El título de esta enseñanza es: nunca olvidarán tus hechos. Nunca olvidarán tus hechos. Hoy
Son pocos los espacios que a veces uno aparta, incluso hasta en los cultos, para contar testimonios. Ya no queremos, ya no contamos, no hay un espacio para decir lo que Dios ha hecho. ¿Sabe Juan? Juan dijo, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Pedro dijo, no dejaré de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Jesucristo le dijo al que había estado endemoniado, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ve y cuenta. Bendito el nombre de Jesús. El Salmo 44 verso 1 dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Vea, hermano, digamos la memoria en su significado más amplio es conservar el pasado en el presente. Eso es. En la memoria se encuentra el olvido y se encuentra el recuerdo. Y el recuerdo es la perduración actual de un momento pasado a partir del material que nosotros tengamos en la memoria. Y el olvido es su desaparición actual. Y por lo general, el olvido suele estar asociado con la falta de atención. Con la falta de atención. Por eso es que el salmista dice aquí, pueblo mío, escucha mi enseñanza y presta atención. Presta atención a lo que te digo. En Deuteronomio 4:9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, dice aquí, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por eso el salmista dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que el título, nunca olvidarán tus hechos, antes que un título es la evocación de un compromiso que debemos hacer. ¿Quiénes? Nosotros, esta generación. ¿Para qué? Para contar los portentosos hechos que Dios ha hecho. Y la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia está interesada en eso. De hecho, tiene 2 libros y creo que ya está por salir otro. Se llama Una historia que no termina, ya salió. Y eso tiene un propósito. Tiene el propósito es que las generaciones que vienen conozcan la historia. Así que lo que pretendemos no solamente las nuevas generaciones conozcan la historia de los hechos portentosos de Dios, sino que también conozcan nuestras propias experiencias, lo que uno ha vivido, lo que hemos pasado en Dios. Así que lo que pretendemos es que esta generación que viene sean hombres y mujeres llenos de fe, llenos de confianza. Amén, firmes en los principios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Que sean hombres y mujeres temerosas de Dios. Y mire cuál es el propósito. Versículo 6. Así la conocerían las futuras generaciones, los hijos que habrían de nacer, y ellos a su vez se la enseñarían a sus hijos. Ahora escuchen 4 cositas. Versículo 7. Esas generaciones pondrán su confianza en Dios. Mire que tiene un objetivo. Pondrán su confianza en Dios. Es decir, podrán confiar en Dios. Nunca olvidarán
lo que Dios hizo. Es decir, lo recordarán. Tercero, y obedecerán sus mandamientos. Si serán hombres, aprenderán a temer a Dios. No se rebelarán contra Dios como lo hicieron sus antepasados, que no obedecieron a Dios, sino que fueron tercos y rebeldes. Es decir, esa generación puede ser una generación obediente. El contar la historia a nuestros hijos de los hechos registrados en la palabra de Dios, de las experiencias también que nosotros hemos vivido. Mire lo que estimula, mire, escuche lo que estimula, mire, cuando tú cuentas la historia, mira, estimula la imaginación de ellos. Segundo, los hará reflexionar. Tercero, les ayudará a combatir sus temores. Cuarto, hará que ganen confianza en nuestro Dios. Quinto, lograrán que entiendan las cosas más rápido, con más rapidez. Sexto, los hará ser más sensibles a la palabra de Dios y temer a Dios. Séptimo, fomentará en ellos la lectura y el amor por la palabra de Dios. Octavo, incrementarán su fe en Dios. Amén. Noveno, querrán vivir sus propias experiencias en Dios. Cuando nosotros hemos tenido experiencias con Dios, hemos tenido experiencias grandiosas en Dios, vale la pena testificarlas. Y recuerdo un día cuando estaba en la tercera iglesia en Barranquilla. Me pusieron en una iglesia del barrio Surdís, Barranquilla. Y recuerdo que un día llegó una hermana a decirme: hermano, pastor, es que hay una niña que está endemoniada por allá y quiero que usted vaya a orar por ella. Y vino con el papá de la niña. Yo le dije: listo, vamos. Y eran como las 10 de la noche. Y yo me fui. Resulta que cuando ya entramos hacia la calle, eso estaba lleno de una cantidad de gente. Unos hermanos habían llegado primero que yo y estaban reprendiendo el demonio que tenía la niña, pero estaba en la calle. Entonces llegué y le dije: hermano, un momentico. Tomémosla aquí de por la mecedora y la llevamos hacia adentro. Entonces la llevamos adentro. Cuando yo entro así, resulta que hay un altar. Un altar que tiene una cantidad de botellas de colores y hay una mujer allí y había un altar allí. Resulta que eran las 9 noches de una señora, de una bruja que habían matado. Otro brujo mató a la otra. Entonces yo miro así, yo dije: ve, aquí hay un velorio. Entonces yo pues llegué y entonces llamé a los hermanos, le dije a la familia: tranquilo, espérenos que nosotros vamos a orar. Llamamos, oramos por la niña. Y claro, uno cuando menciona ese nombre, hermano, cierto, uno en el nombre de Jesús, con esa autoridad que Dios le da a uno, cierto, los demonios empiezan a moverse y a rechistar. Y después de hacer como chivo, pero cacho no te sale, vas para afuera. Y entonces, bueno, fue libre. Y resulta que cuando fue libre, yo llamé a la familia y la familia entró. Y cuando ella entró y vio a la niña: mire, aquí está la niña sana. Ay, hermano, mire lo que hace Dios, decían ellos. Y el hijo de la señora, que la difunta, que era también de los mismos. Usted sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? De los mismos. Resulta que él miró así y dice: pastor, ¿cuándo hay culto? Y le dije que el jueves hay culto. Me dijo: espérenos que nosotros vamos para allá. Dije: allá los espero. Pero me dijo: pastor, ¿usted se atreve a quitar ese altar de ahí? Sí, me dijo: ¿usted se atreve a quitar ese altar? Y yo dije: claro que lo quito. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo: quítelo. Yo le dije: yo lo quito si usted me hace entrar a la gente que está afuera. Ah, bueno. Y mandó a entrar a la gente, pusieron silla y empecé a predicar. Les prediqué y les hablé sobre el altar y todas esas cosas.
Y entonces yo fui allá y le dije, en nombre de Jesucristo, recogí ese poco frasco verde, rojo, de todo. Recogí, volví en una sábana y manda a botar eso al canal. Y recogí todo eso. Y al ratico llegó uno allá y, ¡ay, ya se acabó! Porque era el rezandero. Yo le dije, no, mijo, se te acabó el contrato. Aquí no hay nada que hacer, ya yo quité el altar. Y se fue. Entonces yo me fui. El jueves llegaron como 15 al culto. Llegaron al culto. Hermano, y empezamos el culto cuando de pronto se levanta uno que estaba aquí. Empezó, hermano, el demonio lo rebotó todo aquí. Y claro, los hermanos enseguida corrieron. ¡Hay poder en el nombre de Jesús! Y entonces, ¿sabe lo que hacía el demonio? Se salía de ese y se iba al que estaba allá, porque se sentaron casi en todo el templo repartidos. Y cuando se salía de aquí, se iba hacia allá, corrían los hermanos. ¡Hay poder! Y se salía de ahí, se iba para el otro lado y allá iban los hermanos. ¡Ay, poder! Y yo decía, Dios mío, aquí nos va a sabotear este sinvergüenza. Y bueno, invocamos el nombre de Jesús. Pero ¿sabe lo que me propuse? Y dije, vamos a hacer una campaña allá. Hermano, ¿cómo así, hermano? Eso por allá es muy... Vamos a una campaña, la vamos a hacer. Y se organicé, me llevé una tarima como de 1,30 m, era altísima, grandísima, de hierro. Pusimos aquí la tarima, allí había una calle y allá había otro lugar donde pusimos sillas. Bueno, armamos la tarima y empezamos a hacer el culto. Hermano, cuando de un momento a otro vino algo, hermano, es que es asombroso, algo así que pasó. Yo decía, ¿esto qué es? Los hermanos no sabían. Vino un señor en un carro y él pasaba en el carro de allá para allá. ¡Bum! Hermano, en medio de los hermanos pasaba el carro. ¡Bum! Y luego daba la vuelta y pasaba el carro. ¡Bum! Otra vez para allá. Yo nada más me voy a la cabeza así. ¡Bum! 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 Ese hombre pasando a tratar de dañarnos. Y cuando pasó para allá, yo lo esperé. Me paré y yo dije, espérate para que vea. Y pasó. ¡Bum! Cuando pasó para acá le dije, en el nombre de Jesús te reprendo. Y ¡pum! Se le salió la llanta y dice, para que respete. Hermano, ¿qué vamos a hacer? Vamos a predicar. Y empezamos a predicar, a cantar. Hermano, y subieron, hermano tal, fulano, Perencejo y el otro. Eran 3 hermanos, hermanos grandotes, más grandes que yo y así, ¿verdad? Se subieron y que cantar coros a la tarima. Cantaron su coro, se bajaron. Ahora el hermano Pájaro va a presentar al predicador. Yo invité a otro pastor, flaquito. Yo estaba flaquito, yo parecía un silbido de culebra. Yo era flaquito. Y resulta que me subo a la tarima. Y cuando me subo a la tarima, hermano, viene otra vez eso, hermano, una cosa rara. Hermano, partió un poste de la luz. Y se fue la luz en toda la vecindad. Escuche, hermano. Vea, se fue la luz en toda la vecindad. Y el hermano predicador me quedó mirando, nosotros dos mirando a ella. ¿Ahora qué vamos a hacer? Él me quedó mirando como quien dice, ¿y qué hacemos ahora? Yo le dije, mi hermanito, ¿qué me ves? Predica la palabra. ¿Qué me ves? Predica la palabra. Y claro, él empezó a predicar la palabra. Sin luz. Hermano, y cuando él termina de predicar la palabra, viene eso otra vez. ¡Bum! ¿Y sabe lo que hizo? Una señora quedó endemoniada allá y una de las hijas del fulanito que estoy hablando, hermano, se la mató. Se la mató. Una hermana enfermera que estaba corriendo y dice, hermano, no tiene signo vital, la mató. Yo le dije, un momentico. Los hermanos corrieron a reprender la endemoniada, fue libre. Pero yo, en un momentico, tomemos la monta, pónganla en una silla y vámonos hacia adentro. Hermanos, recojan todo, llévenlo a la iglesia y los hermanos que tengan fe vengan conmigo. Y nos metimos en la casa. Que el diablo puede hacer lo que sea.
Él puede intentar hacer lo que sea porque él quiere dañar la obra de Dios, pero nunca la va a dañar. Y aquí está el fruto de la obra de Dios. No la va a dañar. No, Señor. No, Señor. Y nos metimos a la casa y allí nos arrodillamos a orar. Fuimos a reprender nada, hermano. Ya llevábamos como media hora orando y la niña ahí. Entonces yo lo que hice fue, hermano, vamos a orar. Nos arrodillamos a orar y empezamos a orar ahí. Cuando de pronto yo sentí, Dios me dijo, levántate y ora, llegó la hora. Y yo me salté del suelo enseguida. Hermana, levántese, vamos a orar que Dios la va a resucitar. Y me fui allá y le dije, niña, en el nombre del Señor Jesucristo, regresa a la vida. Y la niña volvió a la vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y sabe, cuando ella se levantó y la llevamos hacia allá y al papá, mira, aquí está su hija. Y él me quedó mirando y me dijo, pastor, ¿qué puedo hacer yo para buscar a ese Dios que usted tiene? Y yo le dije, fácil, arrepiéntase y busque al Señor. Usted necesita bautizarse. ¿Y cómo hago? Tiene que dar las clases ultimales. Allá fue, lo bauticé en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y por qué cuento esto? Porque aquí hay una generación que se está levantando también. Y ese Dios que nos ha respaldado, que nos ha sostenido, Él no está muerto. Él sigue siendo el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Y esa experiencia que uno vive en Dios, usted también, jovencito, niño, lo puede vivir en Dios. Bendito el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cuando contamos la historia de la grandeza de Dios, podemos inspirarlos. Aleluya. Hoy nuestros hijitos saben más de Caperucita Roja, saben más de Blancanieves y los 7 enanitos, saben más de la Cenicienta, del hombre y la bestia, de Jesucristo. No cuente fábulas artificiosas, cuenta la historia del bendito Cristo. Cuéntate, siéntate en la cama con tu hijo y cuéntale. Cuéntale. Ya voy a terminar. Mire, nunca olvidarán tus hechos. Allá en el departamento de Bolívar, un corregimiento llamado Eneas. Allá colocaron a un amigo mío, pastor, lo colocaron allá como misionero en el año de 1992. Y ese año había caído un verano muy grande. Y ese era un pueblo que vivía de la agricultura, de la cosecha. Y entonces ellos esperaban en su patrono. Su patrono se llamaba San Antonio. Y ellos esperaban que San Antonio le iba a mandar la lluvia. La resequedad era única, el suelo estaba resquebrajado, no había pastos, era una sequía única. Y el hermano, es que nosotros necesitamos gente atrevida, que le crea a Dios. Y el hermano se fue con un grupo de hermanos diciendo a la gente, vea, el que manda la lluvia no es San Antonio, el que manda la lluvia es Jesucristo. Y los invitó a la plaza.
Hermano, y llegaron a la plaza hermano, a las 12 del mediodía. Y él se colocó como en un kiosco así para predicar la palabra. Y tomó el pasaje de Elías y los profetas en la sequía y predicó. E inspirado por el Espíritu Santo se salió afuera en pleno sol y empezó a decir: el que manda la lluvia no es San Antonio, el que manda la lluvia es Jesucristo. Y dice que cuando él oró, dice, levantó sus manos y empezó a orar. Cuando de un momento a otro una brisa a tierra mojada empezó a inundar aquello, y el cielo empezó a nublarse y empezó a caer un chaparrón tan grande que la gente empezó a gritar: el que manda la lluvia no es San Antonio, el que manda la lluvia es Jesucristo. Tuvieron que mandar a buscar al párroco de Guamal. El párroco de Guamal tuvieron que mandarlo a buscar y lo trajeron. Y cuando lo trajeron, él empezó a desnegar y a decir que eso no era así, que los evangélicos eran unos locos y que eso no era así. Y sabe lo que el pueblo decía. El pueblo decía: no puede ser, porque nosotros vimos, había un sol, y nosotros vimos cuando ese hombre clamó a Dios. Y el que manda la lluvia no es San Antonio, el que manda la lluvia es Jesucristo. Y se popularizó ese caso, se popularizó en ese pueblo. Allá dicen: el que manda la lluvia no es San Antonio, el que manda la lluvia es Jesucristo. Y le voy a decir algo más. Le voy a decir algo más. Yo sé que está lloviendo, pero le voy a decir: aquí hay alguien que puede mandar la lluvia del Espíritu Santo sobre ti. Aquí está el que puede obrar de una manera grandiosa y puedes tú experimentar el poder de Dios. Y yo sé que aquí hay hermanos que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Por ahí anda una secta diciendo que el Espíritu Santo no se recibe en este tiempo. Que me lo diga a mí, que te lo diga a ti, ¿cierto? Porque ¿cómo pueden sacarnos eso de nuestro corazón cuando nosotros hablamos en otras lenguas que fuimos testigos? Es que lo experimentamos en nuestra vida. Cuando una persona se convierte en testigo, nadie podrá sacarlo de ahí. Y yo quiero que tú te conviertas en testigo. Si tú estás enfermo, yo no sé si tú tendrás esa fe y esa confianza de venir aquí. Si tú todavía no has sido lleno, bautizado con el Espíritu Santo, yo no sé si tú tienes la gallardía de venirte de allá donde estés, creyendo que ese Dios sigue siendo el mismo. Y yo estoy seguro que si tú recibes sanidad, nunca vas a olvidar eso. Nunca olvidarán tus hechos. Alguien necesita de ese Dios aquí en esta mañana. Alguien tiene fe. Alguien tiene confianza en ese Dios. Ese Dios también sana el cáncer. Ese Dios levanta a los paralíticos. Ese Dios hace sanidades. Ese Dios hace prodigios y milagros. Ese es el Dios que predica esta iglesia. Ese es el Dios que predica esta iglesia. Ese es el Dios a quien honramos y a quien anunciamos. Ve y cuéntales. Pero ¿cómo puedes contar si no vives tu propia experiencia? Nunca olvidarán tus hechos. Yo sé que te vas a mojar, pero no importa. Aquí está el poder del Espíritu Santo para obrar en la vida tuya. Recibe el poder de Dios en esta mañana. Aquí está el Dios que obra con poder y gran gloria.
En el nombre de Jesús de Nazaret, toda enfermedad la reprendo en el nombre de Jesús. Toda parálisis la reprendo en el nombre de Jesús y declaro sanidad. Aquí está el Dios Todopoderoso. Y al que